12 buscando un hueco conocía esta ciudad, aunque solo vagamente. Había atravesado la ciudad en una ocasión hacía mucho tiempo, en los días en que tenía sueños de esperanza y de futuro, en busca de Mithril. Muy poco le resultaba familiar a Wulfgar ahora, mientras recorría pesadamente Luskan, absorbiendo las imágenes y sonidos de los innumerables mercados al aire libre, y el acostumbrado bullicio de una ciudad norteña al despertar del letargo invernal. Muchísimas miradas se posaron sobre su persona a medida que avanzaba, ya que Wulfgar con sus 2 metros de estatura, su pecho y hombros fornidos, y el reluciente martillo de guerra atado a la espalda no era una visión corriente. De vez en cuando aparecían bárbaros en Luskan, pero incluso entre aquella robusta raza Wulfgar resultaba enorme. Él hizo caso omiso de las miradas y los murmullos, y continuó con su simple vagabundeo por las muchas calles. Divisó la torre de huéspedes del Arcano, la famosa cofradía de magos de Luskan, y reconoció el edificio sin problemas, ya que tenía la forma de un enorme árbol de frondosas ramas. Pero aún así, aquella señal de reconocimiento no sirvió de mucho para guiarlo. Hacía tanto tiempo desde la última vez que había estado allí que parecía toda una vida. Los minutos se transformaron en 1 hora, luego en 2. La visión del bárbaro estaba ahora tan dirigida hacia su interior como al exterior. Mentalmente volvía a revivir imágenes de los últimos días, en particular el momento de su poco satisfactoria venganza. La imagen de Balric Granojo, volando por los aires de espaldas hasta chocar con el revoltijo de piezas de la tienda, con el pecho aplastado por Aegisfan, permanecía vívida en mente. Wulfgar se pasó la mano por la descuidada melena, y siguió andando tambaleante. Estaba agotado, pues no había dormido más que unas pocas horas de modo intermitente durante los 3 días siguientes a su encuentro con los ponis celestes. No había dejado de recorrer, sin rumbo, las carreteras que llevaban al oeste hasta que había distinguido la silueta de la lejana ciudad. Los guardas de la puerta oriental de Luskan habían amenazado con no dejarlo entrar, pero cuando él se limitó a dar media vuelta encogiéndose de hombros, lo habían llamado y le habían indicado que podía entrar, pero advirtiéndole que mantuviera su arma sujeta a la espalda. Wulfgar no tenía intención de pelear, pero tampoco estaba dispuesto a seguir las órdenes de los guardas, si era una pelea la que se cruzaba en su camino, de modo que se limitó a asentir con la cabeza, y atravesó las puertas. Luego descendió por las calles, y cruzó los mercados. Descubrió otro punto familiar cuando las sombras se alargaban ya, y el sol descendía hacia el horizonte. Un indicador bautizaba una dirección como calle de la Media Luna, un lugar en el que Wulfgar había estado antes. Algo más abajo de la misma calle, vio el letrero del Cutlass, una taberna que conocía de su primer viaje a la ciudad, un lugar en el que se había visto involucrado en una tremenda bronca que, en cierto modo, había iniciado él mismo. Al contemplar ahora el Cutlass y toda la decadente calle, Wulfgar se preguntó cómo podía haber esperado algo diferente del lugar. Era este el lugar donde habitaban las clases más bajas de la sociedad, criminales y granujas, personas que huían de sus amos. El bárbaro se llevó la mano a la bolsa ya casi vacía, jugueteando con las escasas monedas, y comprendió entonces que era allí a donde pertenecía. Penetró en la posada temiendo a medias que lo reconocieran, y que se encontrara metido en otra reyerta antes de que la puerta se cerrara a su espalda. Como era de esperar, nadie lo reconoció. Ni tampoco vio ningún rostro que le resultara mínimamente familiar. La disposición del lugar se parecía mucho a la que él recordaba, y, mientras escudriñaba la estancia, su mirada se dirigió inevitablemente a la pared situada junto a la larga barra, la pared donde un Wulfgar más joven había hundido la cabeza de un hombre a través del entablado. Se había sentido tan orgulloso entonces, tan dispuesto a luchar, también ahora estaba más que dispuesto a poner en acción sus puños o sus armas, pero los motivos para hacerlo habían cambiado. Ahora luchaba movido por la rabia, por una cólera inconmensurable, tanto si esa furia tenía algo que ver con el enemigo que tuviera delante, o no. Ahora luchaba porque esa vía parecía tan buena como cualquier otra. Tal vez, solo tal vez, luchaba con la esperanza de perder, de que algún enemigo pusiera fin a su tormento interior. No podía retener aquel pensamiento, no podía retener ningún pensamiento mientras se abría paso hasta el bar, teniendo cuidado de no empujar a ninguno de los clientes que se amontonaban frente a él. Se quitó la capa de viaje, y se sentó,
sin molestarse en preguntar a los hombres situados a ambos lados del taburete, si tenían un amigo que lo ocupase. Y luego observó y aguardó, en tanto que la miríada de imágenes y sonidos, conversaciones susurradas, comentarios obscenos dirigidos a las mozas que servían, más que dispuestas a replicar, con sus propios comentarios hirientes, se convertían en una mancha borrosa, un zumbido bien recibido. Su cabeza se inclinó al frente, y ese mismo movimiento lo despertó. Se removió en el asiento, y observó que el tabernero, un anciano que todavía mantenía la firmeza de la juventud en los fuertes hombros, estaba ante, limpiando un vaso. Arumgarpek, se presentó el tabernero, extendiendo una mano. Wulfgar contempló la mano que le ofrecían, pero no la tomó. Sin inmutarse, el tabernero reanudó la limpieza del vaso. ¿Algo de beber?, preguntó. Wulfgar sacudió la cabeza y desvió la mirada, pues no deseaba nada de aquel hombre, y mucho menos una conversación inútil. No obstante, Arun se inclinó sobre la barra para atraer toda la atención del bárbaro. No quiero problemas en mi bar, dijo con calma, al tiempo que paseaba la mirada por los enormes y fornidos brazos del joven. Wulfgar le hizo un gesto con la mano, para que se apartara. Transcurrieron los minutos, y el lugar se llenó todavía más de gente. Pero nadie molestó a Wulfgar, y por lo tanto éste se permitió relajar la guardia, y la cabeza cayó inevitablemente sobre su pecho. Se durmió profundamente, con la cabeza enterrada entre los brazos sobre el limpio mostrador de Arumgarpek. Tú, oyó decir, y la voz sonó como si fuera muy lejana. Entonces sintió como lo zarandeaban por el hombro, y, al abrir los adormilados ojos y alzar la cabeza, se encontró con el sonriente rostro de Arun. Es hora de marcharse. Lo miró sin comprender. ¿Dónde te alojas?, preguntó el tabernero. Tal vez podría encontrar a un par que te acompañaran hasta allí. Durante un buen rato, Wulfgar no respondió, y se limitó a mirar al hombre como atontado, mientras intentaba orientarse. Y ni siquiera estuvo bebiendo, vociferó un hombre desde un lado. El bárbaro se volvió para mirarlo y se dio cuenta de que varios hombretones, sin duda la fuerza de seguridad de Arumgarpek, habían formado un semicírculo a su espalda. Wulfgar giró para mirar al tabernero. ¿Dónde te alojas?, volvió a preguntar este. ¿Y tú haz el favor de mantener la boca cerrada?, Josiput les añadió dirigiéndose al hombre de la voz sarcástica. En ninguna parte, respondió Wulfgar con sinceridad, encogiéndose de hombros. Pues no puedes quedarte aquí, rezongó otro hombre, acercándose lo suficiente para dar un golpe al bárbaro en el hombro. Wulfgar volvió la cabeza con calma, evaluando al otro. Cierra el pico, reprendió veloz Arun, y cambió de posición, atrayendo la mirada del bárbaro. Podría darte una habitación a cambio de unas pocas monedas de plata, manifestó. No tengo mucho dinero, admitió el bárbaro. Entonces vende tu martillo, dijo otro situado justo detrás de Wulfgar. Cuando el joven se volvió para mirar al que había hablado, descubrió que el hombre sostenía a Aegisfan. Wulfgar estaba ya totalmente despierto, y erguido ahora, la mano tendida, la expresión y la postura, exigiendo la devolución inmediata del martillo. Puede que te lo devuelva, observó el hombre en tanto que Wulfgar abandonaba su asiento y daba un paso al frente amenazador. Mientras hablaba, el matón alzó a Aegisfan en un ángulo más adecuado para aplastar el cráneo de Wulfgar que para devolverle el arma. El bárbaro se detuvo en seco, y paseó la peligrosa mirada por cada uno de los fornidos matones, los labios curvados en una maliciosa sonrisa. ¿Quieres comprarlo?, preguntó al hombre que sujetaba el martillo. Entonces deberías saber su nombre. Wulfgar pronunció el nombre del martillo, y este se desvaneció de las manos del hombretón, y reapareció en las del bárbaro, que empezó a avanzar antes incluso de que el martillo se materializase, para colocarse ante el otro de una única y larga zancada, y asestarle un poderoso sopapo con el dorso de la mano que lo lanzó por los aires hasta aterrizar violentamente sobre una mesa. Los otros se abalanzaron sobre el enorme bárbaro, pero solo por un instante, ya que éste los esperaba ahora, y balanceaba el poderoso martillo de guerra con tal facilidad que sus adversarios comprendieron que no era alguien a quien se podía tomar a la ligera a menos que estuvieran dispuestos a ver mermadas sus filas de un modo considerable. ¡Quietos! ¡Quietos!, chilló Arun, saliendo a la carrera de detrás del mostrador, y agitando los brazos, para que sus apagabroncas se apartaran.
Un par se acercó a ayudar al hombre que Wulfgar había golpeado, el cual se sentía tan desorientado que tuvieron que alzarlo y sostenerlo. Aún así Arun siguió indicándoles que se apartaran. El tabernero se colocó frente a Wulfgar, a tiro de su poderosa arma, pero sin parecer asustado. Oh, si lo estaba, no lo demostraba. Me iría bien alguien de tu fuerza, comentó. Era Escollo ese al que derribaste de un bofetón, y Escollo es uno de mis mejores luchadores. Wulfgar miró al otro extremo de la estancia en dirección al hombre sentado junto a los otros dos matones y rió burlón. Arun lo condujo de vuelta a la barra, y lo hizo sentarse. Luego pasó detrás de ella, y sacó una botella, que colocó frente al fornido bárbaro al tiempo que le indicaba que bebiera. Así lo hizo Wulfgar, tomando un generoso trago que le abrazó la garganta. Alojamiento y comida gratis ofreció Arun. Todo lo que puedas comer. Y todo lo que te pido a cambio, es que me ayudes a mantener la taberna libre de peleas, o que les pongas fin con rapidez, si se inician. Wulfgar volvió la cabeza por encima del hombro para mirar a los hombres del otro extremo. ¿Qué hay de ellos?, inquirió, tomando otro gran trago de la botella, para echarse a toser a continuación mientras se pasaba el desnudo antebrazo por los labios. El fuerte licor parecía llevarse con él todo el rebozo de su garganta. Me ayudan cuando lo pido, como ayudan a la mayoría de los mesoneros de la calle de la Media Luna, y de las calles de por aquí, explicó él. Había estado pensando en contratar a uno para mí, y mantenerlo siempre a mi disposición, y me parece que tú servirías bien para ese trabajo. Apenas me conoces, protestó el bárbaro, y su tercer trago dejó casi vacía la botella. Esta vez la ardiente sensación pareció extenderse con mayor rapidez, hasta inundar todo su cuerpo de un cierto calorcillo y un leve entumecimiento. Ni sabes nada de mi historia. Tampoco me importa, repuso Arun. No llegan muchos como tú por aquí, me refiero a hombres del norte. Sois famosos por vuestra manera de luchar, y el modo en que apartaste a Escollo de un sopapo, me confirma que esa reputación es bien merecida. ¿Habitación y comida?, preguntó Wulfgar. Y bebida, añadió Arun, indicando la botella, que el otro se llevó rápidamente a los labios, y vació de un trago. Hizo intención de empujarla hacia el tabernero, pero ésta parecía saltar de su mano, y, cuando intentaba recuperarla, no hacía más que empujarla torpemente por la superficie hasta que Arun se la arrebató con destreza. Wulfgar se sentó más tieso, o lo intentó, y cerró los ojos con fuerza, en un intento por encontrar un punto focal. Cuando volvió a abrirlos, encontró otra botella llena frente a él, y no perdió tiempo en llevarse también esta a los labios. Al cabo de una hora, Arun, que también había tomado unos cuantos tragos, ayudó al bárbaro a subir la escalera y a penetrar en una habitación diminuta. Intentó conducir a Wulfgar hasta el pequeño lecho, un catre demasiado pequeño para acomodar adecuadamente al enorme hombretón, pero los dos acabaron cayendo sobre él y yendo a chocar finalmente contra el suelo. Compartieron una carcajada sincera, la primera que Wulfgar había conocido desde su rescate en la caverna de hielo. Empiezan a venir justo después del mediodía, explicó Arun, lanzando salivazos con cada palabra. Pero no te necesitaré hasta la caída del sol. Vendré a buscarte entonces, y me parece que necesitarás que te despierte. Volvieron a echarse a reír ante aquello, y Arun se encaminó tambaleante hacia la puerta, dejándose caer contra ella para cerrarla a su espalda, con lo que Wulfgar se quedó solo en la habitación en tinieblas. Solo. Completamente solo. La noción casi lo agobió. Sentado allí, borracho, el bárbaro se dio cuenta de que Errtu no había venido aquí con él, que todo, cada recuerdo, bueno o malo, no era más que una inofensiva mancha borrosa. En aquellas botellas, bajo el hechizo de aquel licor potente, Wulfgar encontró un respiro. Comida y habitación, y bebida había prometido a Arun. Para Wulfgar la última condición de su empleo, parecía la de mayor importancia. Entreri se encontraba en un callejón, no muy lejos de donde casi había perecido en manos de Merle Pariso, contemplando el almacén incendiado, cuyas llamas se alzaban muy por encima de los tejados de los edificios más cercanos. Otros tres lo acompañaban. Eran de una altura aproximada a la del asesino, algo más delgados, quizá, pero con la musculatura bien preparada para el combate. Lo que más los distinguía era su piel color de ébano. Uno lucía un enorme sombrero morado, decorado con una pluma gigantesca.
Ya te he sacado 2 veces de una muerte segura, manifestó el que llevaba el sombrero. Entreri contempló con fijeza al que había hablado, sin desear otra cosa que poder hundir su daga en el pecho del elfo oscuro. Pero sabía que no debía hacerlo, sabía que este en particular, Harlaxle, estaba demasiado protegido para ser víctima de ataques tan obvios. Tenemos mucho que discutir, dijo el elfo oscuro, haciendo una seña a uno de sus compañeros. Y pareció como si, solo con pensarlo, hiciera aparecer otra puerta dimensional, una que conducía a una habitación donde se habían reunido varios otros elfos oscuros. Kimuriel Oblodra, explicó Harlaxle. Entreri conocía el nombre, el apellido al menos. La casa Oblodra había sido en una ocasión una de las más aterradoras debido a su práctica de las artes psiónicas, una magia mental curiosa y poco conocida. Durante la época de tumultos, los oblodranos, cuyos poderes no se vieron afectados de un modo desfavorable, como sucedió con magias más convencionales en el interior de la ciudad, aprovecharon la oportunidad para imponer su ventaja, llegando incluso tan lejos como para amenazar a la madre matrona Baenre, la matrona de la casa gobernante de la ciudad. Cuando la oleada de inestabilidad que señaló aquella extraña época giró de nuevo a favor de la magia convencional y contra los poderes de la mente, la casa Oblodra había sido eliminada, la inmensa construcción y todos sus habitantes arrojados al interior del enorme desfiladero, la grieta de la garra, por una manifestación física de la cólera de la matrona Baenre. Bueno, se dijo Entreri, contemplando con fijeza al sionicista, no todos sus habitantes. Atravesó la puerta sionica con Harlaxle. ¿Qué elección tenía? Y tras un buen rato de vertiginosa desorientación, tomó asiento en la pequeña habitación cuando el drow mercenario se lo indicó. Todo el grupo de elfos oscuros, a excepción de Harlaxle y Kimuriel, salió entonces en bien ensayado orden, para asegurar la zona alrededor del punto de reunión. Estamos totalmente a salvo, aseguró Harlaxle a Entreri. Me observaban mediante la magia, replicó el asesino. Así es como Merle Parisot preparó su emboscada. Nosotros te hemos estado observando mágicamente durante muchas semanas, dijo Harlaxle con una mueca. Ellos ya no te vigilan, te lo aseguró. Habéis venido a buscarme, entonces, inquirió el asesino. Me parecen muchas molestias para recuperar a un Ribil, añadió, usando la palabra drow, en absoluto halagüeña, que significaba humano. Harlaxle lanzó una sonora carcajada ante la elección de Entreri de aquella palabra. Realmente era la palabra equivalente a humano, pero también se usaba para describir a muchas razas inferiores, lo que quería decir cualquier raza que no fuera la drow. Recuperarte, replicó el mercenario con incredulidad. ¿Deseas regresar a Menzoberranzan? Te mataría o te obligaría a matarme mucho antes de que pusiéramos los pies en la ciudad drow, afirmó Entreri con toda seriedad. Desde luego, repuso el otro con tranquilidad, sin ofender, sí, sin discrepar en absoluto. Ese no es tu lugar, ni tampoco es Calimport el nuestro. Entonces, ¿por qué habéis venido? Porque Calimport es tu lugar, y Menzoberranzan el nuestro, contestó el drow, sonriendo más ampliamente, como si aquella simple afirmación lo explicara todo. Antes de interrogar a Harlaxle más a fondo, Entreri se recostó y se dedicó a reflexionar largo y tendido sobre aquellas palabras. El drow era, por encima de todo, un oportunista, que, junto con Bregandaerte, su poderosa banda de malhechores, parecía encontrar un modo de sacar provecho de prácticamente toda situación. Menzoberranzan era una ciudad gobernada por hembras, las sacerdotisas de Yorit, y sin embargo incluso allí Harlaxle y su banda, casi exclusivamente varones, no eran ni mucho menos una clase inferior. Así pues, ¿por qué ahora había ido en busca de Entreri, a un lugar que acababa de declarar, sin tapujos, que no era el suyo en absoluto? ¿Quieres que te sirva de fachada?, afirmó el asesino. No estoy familiarizado con el término, repuso Harlaxle. Ahora fue a Entreri, que sabía que aquello era mentira, a quien le llegó el turno de sonreír. Quieres alargar la mano de Bregandaerte a la superficie, a Calimport, pero reconoces que tú y lo tuyos jamás seríais aceptados ni siquiera entre los habitantes de las cloacas de la ciudad. Podríamos usar la magia para disfrazar nuestra identidad, objetó el drow. Pero, ¿por qué molestarse cuando tienes a Artemis Entreri? Respondió el otro con rapidez. Lo tengo. Entreri lo meditó unos instantes y luego se limitó a encogerse de hombros.
Te ofrezco protección de tus enemigos, afirmó Harlaxle. No, más que eso. Te ofrezco poder sobre tus enemigos. Con tus conocimientos y reputación, y el poder de Vegandaerte, actuando en secreto detrás de ti, pronto gobernarás todas las calles de Kalimport. Como la marioneta de Harlaxle, señaló Entreri. Como el socio de Harlaxle, lo corrigió el Drow. No necesito marionetas. A decir verdad, las considero un estorbo. Un socio que saca realmente provecho de la organización es alguien que trabaja más duro para alcanzar objetivos mayores. Además, Artemis Entreri, nos somos amigos. El asesino lanzó una sonora carcajada ante aquella idea. Las palabras Harlaxle y amigo parecían realmente incongruentes usadas en la misma frase, y le recordaban un antiguo proverbio de las calles según el cual las palabras más peligrosas y amenazadoras que un vendedor callejero Kalinsita podía decir jamás eran confía en mí. Y era eso exactamente lo que Harlaxle le acababa de decir a Entreri. Tus enemigos de la cofradía Basadoni no tardarán en llamarte baja, continuó Harlaxle. Entreri no demostró ninguna reacción. Incluso los líderes políticos de la ciudad, de todo el reino de Kalinsan, se someterán a ti. Entreri siguió, sin demostrar ninguna reacción. Tengo que saber, antes de que abandones esta habitación, si estás de acuerdo con mi oferta, añadió Harlaxle, y su voz sonó algo más siniestra. El asesino comprendió bien las implicaciones de aquel tono. Ahora conocía la presencia de Vegandaerte en la ciudad, y eso solo significaba que, o bien seguía el juego, o lo matarían allí mismo. Socios, manifestó, golpeándose el pecho. Pero yo dirijo la espada de Vegandaerte en Kalimport. Atacaréis cuando y donde yo decida. El otro asintió con la cabeza. Luego chasqueó los dedos, y otro elfo oscuro penetró en la estancia para ir a colocarse junto a Entreri. Este era, sin lugar a dudas, la escolta del asesino. Duerme bien, indicó Harlaxle al humano, porque mañana se iniciará tu ascensión. Entreri abandonó la habitación, sin molestarse en contestar. Cuando hubo salido, otro Drow más salió de detrás de una cortina. No mentía, aseguró a Harlaxle, hablando en la lengua de los elfos oscuros. El astuto jefe mercenario asintió con una sonrisa, contento de poder contar con los servicios de un aliado tan poderoso como Raigi Bondalek de Chetnasad, en otro tiempo, sumo sacerdote de aquella otra ciudad Drow, pero expulsado por un golpe de estado y rescatado por la siempre oportunista banda Vegandaerte. Harlaxle había posado su mirada en Raigi mucho antes, pues el Drow Notan solo poseía grandes poderes dentro de la magia sacerdotal concedida por los dioses, sino que también era muy experto en temas de hechicería. Había sido una gran suerte para Vegandaerte que el sacerdote se hubiera visto de repente convertido en un proscrito. Raigi no tenía ni idea de que había sido Harlaxle quien había instigado aquel golpe. Tu Entreri no parecía entusiasmado con los tesoros que has agitado ante él, se atrevió a comentar el sacerdote. Hará lo que ha prometido, tal vez, pero sin demasiadas ganas. El otro asintió, nada sorprendido por la reacción de Entreri. Durante los meses que el asesino había vivido con los Vegandaerte en Mensoberranzan, había llegado a comprender a Artemis Entreri bastante bien, y conocía sus motivaciones y deseos, mejor, quizá, de lo que los conocía el mismo Entreri. Existe otro tesoro que no ofrecí, explicó. Uno que Artemis Entreri ni siquiera sabe aún que desea. Harlaxle introdujo la mano entre los pliegues de la capa y sacó un amuleto que pendía de una cadena de plata. Se lo cogía Catibrie, aclaró la compañera de Drizzt Do'Urden. Fue entregado a su padre adoptivo, el enano Bruenor Batleamer, por la gran dama Alustriel de Luna Plateada, hace mucho tiempo como medio para rastrear al Drow vagabundo. Sabes muchas cosas, observó Raigi. Es así como sobrevivo. Pero Catibrie sabe que ha desaparecido, argumentó Kimuriel Oblodra. Por lo tanto ella y su compañero, sin duda habrán tomado medidas para desbaratar cualquier uso que se haga de él ahora. Harlaxle meneaba negativamente la cabeza mucho antes de que el sionicista terminara de hablar. El de Catibrie fue devuelto a su capa antes de que ella abandonara la ciudad. Este es una copia en forma y magia, creado por un hechicero asociado mío. Lo más probable es que la mujer devolviera el suyo a Bruenor Batleamer, y que éste se lo entregara a su vez de nuevo a la dama Alustriel. En mi opinión ella preferiría tenerlo en su poder, o al menos lo querría fuera de las manos de Catibrie,
pues da la impresión de que existe cierta rivalidad entre ambas con respecto al afecto del bellaco Drizzt Do'Urden. Los otros dos arrugaron los rostros con repugnancia ante la idea de que cualquier drow tan apuesto pudiera encontrar la pasión con alguien que no fuera drow, una criatura que, por simple definición, era sin duda Yblit, excremento. Harlaxle, el mismo intrigado por la hermosa Catibrie, no se molestó en refutar sus racistas sentimientos. Pero, si eso es una copia, ¿es lo bastante fuerte su magia?, inquirió Gimuriel, y puso gran énfasis en la palabra magia como para instar a su compañero a que explicara en qué modo podía resultar útil. Los Dweomers mágicos crean senderos de poder, explicó Raigi Bondalek. Senderos que sé cómo ampliar y duplicar. Raigi pasó gran parte de su juventud perfeccionando la técnica, añadió Harlaxle. Su talento para recuperar los poderes de antiguas reliquias de Chetnazad resultó fundamental en su ascensión al puesto de sumo sacerdote. Y puede hacerlo otra vez, acrecentando el anterior Dweomer hasta nuevas cimas. Para que así podamos localizar a Drizzt Do'Urden, apostilló Gimuriel. Un hermoso trofeo para Artemis Entreri, concluyó Harlaxle, asintiendo.